Hola, bienvenido a la Semana de Ruso Acelerado. Yo soy Katia, experta en el aprendizaje acelerado de idiomas. En esta semana vamos a ver cómo puedes lograr hablar ruso con confianza, fluidez y seguridad en tan solo 6 meses. Incluso si no sabes ninguna palabra y estás comenzando desde cero absoluto, sé que parece demasiado bueno para ser verdad. Yo misma creía que era imposible hablar un idioma en solo 6 meses. Incluso desconfiaría de esto si yo misma no lo hubiera vivido. Y además lo vi en varias personas que siguieron mi método. Y ahora quiero que veas lo que dice uno de ellos. Hola, mi nombre es Luis. Normalmente vivo en la Ciudad de México. Ahí nací, mexicano totalmente. Si me habla en ruso, ya le entiendo. Cuando ella me habla lento, entiendo mucho. Ya puedo ir solo a la calle sin ningún problema. Ya puedo pedir instrucciones. Puedo entender las instrucciones que me están diciendo. Ella dice mucho más cosas en ruso a veces, o solo ruso, y ya le entiendo. Мне нравится быть с тобой здесь, в Питере, с тобой. Мне нравится эта погода. Но это очень холодно сегодня. Сегодня это очень холодно. Минус 21 Да. градус. 21. Мы очень много общаемся. Да. На самом деле очень хочу поехать в Мексику, увидеть все своими глазами. La vida de Luis cambió por completo gracias al aprendizaje acelerado del idioma ruso. ¿Qué significa el aprendizaje acelerado de un idioma? En un estudio hecho por la Universidad de Kansas, los profesores de lingüística Alison Gabriel y Robert Fiorentino descubrieron que los adultos sí pueden comenzar a procesar rápidamente estructuras en un idioma nuevo, incluso si solo son principiantes. Y eso significa que es científicamente posible aprender un idioma de forma acelerada. Pero este estudio simplemente ratifica lo que yo y muchas personas que siguen mi método ya sabíamos, que es que con un método adecuado sí puedes hablar ruso en solo 6 meses. Y en esta semana te voy a mostrar cómo lo puedes lograr. Tal como viste, muchas personas comienzan desde cero o con muy pocos conocimientos. Algunos piensan que para mí es fácil aprender idiomas o que tengo algún talento especial, ¿no? Para aprender. Pero la realidad es que no es así. Yo tuve que luchar mucho para descubrir la manera más eficiente de aprender un idioma. Me costó encontrar esta manera adecuada y todo este viaje de desarrollar mi pasión por enseñar eficientemente la lengua rusa comenzó cuando yo era muy pequeña. En mi familia solo se hablaba ruso en estos años y lo máximo que podía escuchar en otros idiomas eran algunas canciones solamente, ¿sí? Y yo siempre soñé con hablar español. Para comenzar este cuento quiero presentarte a alguien que marcó mi vida profundamente, se llama Natalia Oreiro. Para quienes no la conozcan, es una actriz y cantante uruguaya, pero lo que pocos saben es que Natalia Oreiro es una celebridad muy conocida acá en Rusia, entre las chicas sobre todo, ¿no? En el jardín infantil todas las chicas hablaban de ella, cantaban sus canciones y comprobamos sus álbumes y sus láminas y todos queríamos ser como ella. Y así fue como nació mi interés por la cultura latinoamericana. Todas estas experiencias que viví cuando niña me motivaron muchísimo para aprender castellano. Y así aprendí mis primeras palabras como amor, corazón, sí, de esta forma empezó todo mi viaje. Yo tenía la motivación, pero el gran problema era que en mi casa solo se hablaba ruso, entonces no sabía qué hacer para aprenderlo. Tuve que postergar un poco mi aprendizaje porque ya estaba en el colegio y tenía que sacarme buenas notas, y el primer idioma que tuve que aprender, como todos en Rusia en el colegio, fue el inglés, que es una asignatura obligatoria en cada colegio, y empecé a aprender inglés cuando tenía 10 años. Pero mi experiencia aprendiendo inglés fue pésima. Estudiar era una pesadilla porque primero no entendía nada y tenía que leer palabras que no sabía cómo leer. Para mí era un alfabeto distinto al que usamos en ruso y no entendía las reglas gramaticales, que para mí eran como algo de otro mundo. Para peor, mis profesores no hablaban tan bien inglés tampoco, ya que estábamos en una escuela en una ciudad pequeña de Rusia. Y el problema principal era que siempre aprendíamos el idioma con un libro solamente. Nos enfocábamos muchísimo en la gramática y tardé más de 10 años en el colegio para aprender un poquito de inglés. Y en aquel entonces ni siquiera miraba películas ni escuchaba canciones para aprender el idioma porque
no las entendía. Hablábamos demasiado poco en la clase, ni tampoco teníamos práctica de conversaciones, ¿no? Y todos estos problemas hicieron que fuera muy difícil para mí aprender inglés. Y aún después de haber pasado 10 años aprendiendo, estudiando y sufriendo, pese a todo este esfuerzo, si miraba películas o trataba de conversar con alguien, yo no entendía nada y sentía que todo eso era muy frustrante, porque después de tanto estudio esperas entender aunque sea un poco, pero si tu método para aprender no es el adecuado, estudiar por años no te sirve para nada. Después de esta horrible experiencia aprendiendo inglés, me dije a mí misma, tiene que haber un método mejor. Y eso fue lo que descubrí cuando estuve en la universidad. Me ofrecieron la oportunidad de aprender español por primera vez en mi vida. Y claro que me motivé muchísimo, mucho más que con el inglés. Por esa motivación, empecé a hacer las cosas de una manera un poco diferente. Al principio estudié español con una profesora rusa que hablaba español perfectamente y me explicaba todas las cosas muy bien desde el punto de vista de una rusa. Yo nunca había estudiado con alguien que manejara tan bien los dos idiomas. Ahí fue cuando me di cuenta, por primera vez, que el verdadero aprendizaje no estaba en memorizar lo que aparecía en los libros, sino en cómo implementar este conocimiento. Y de la mano de una persona que ya pasó por tus mismas dificultades, es mucho más fácil. Y otra cosa muy importante, que al menos yo no sabía antes, era que uno tiene que empezar a hablar desde el día cero. Debes estudiar con alguien que hable tu idioma perfectamente o que sepa las dificultades que puedes tener, y luego ya cuando empiezas a hablar puedes practicar con nativos si quieres aprender de ellos. Además de eso, realicé una inversión profunda en la cultura. Primero escuchaba canciones, segundo miraba series, y todo eso te hace entrenar el oído, aprender las frases que se usan diariamente. Con el español aprendí varias frases hechas con estas películas o canciones, y también tenía amigos con quienes practicar. Y lo que descubrí con todo eso fue que era mucho más importante pasar inmersa muchas horas en el ambiente de un idioma nuevo que hacer ejercicios encerrada. La clave es escuchar mucho desde el principio, o sea, invertir mucho tiempo en escuchar y empezar a hablar, y luego aplicar la gramática, ¿sí? No al revés. O sea, al final no importa si hablas con errores, mientras entiendas lo que está pasando, mientras sepas de qué es lo que la gente está hablando. Y si tú no hablas perfectamente, no es tan grave. Fue así, estudiando español, cuando comencé a registrar todas las actividades que realmente producían un impacto en mi aprendizaje y cuáles no. Me di cuenta que muchas de las actividades que producían poco o nada de impacto son justamente las que más te enseñan en los colegios, institutos o sea, universidades. Enfocarme en las actividades de aprendizaje de alto impacto me hizo aprender español mucho más rápido. Para que tengas una idea, me demoré en aprender inglés como unos 15 años en total. ¿Sí? Y aprender español luego de los primeros 6 meses ya podía hablar fluidamente, y en 4 años ya podía hablar prácticamente como una nativa. Luego me propuse aprender chino, porque en mi programa de magíster me dieron la posibilidad, y pasé un año aprendiendo las cosas más básicas de cómo se escriben los caracteres en chino, qué significan o cómo se forman las palabras, cuáles son las reglas de fonética que existen y muchas cosas más. Pero cuando quise aplicar mi método, los profesores me lo impidieron y me pedían escribir el mismo carácter miles de veces, y según mi método era justamente una de las actividades de bajo impacto. Pero decidí hacerlo de todas formas como ellos me lo decían, porque ellos sabían mejor, sí, que tenía experiencia enseñando, y bueno, ese fue un grave error, porque después de un año me encontré con un amigo al que le había mostrado mi método y que lo había aplicado durante su intercambio en Taiwán y en este periodo. Me di cuenta que él hablaba mejor que yo. En este momento me sentí muy frustrada porque él hablaba tan bien, pero en vez de abandonar mis estudios, simplemente hice como un análisis y me dije, Katia, ya, tú sabes cómo aprender idiomas. Simplemente haz lo que sabes que funciona, aunque las otras personas te den otros consejos o sugerencias, ignóralas, ¿sí? Enfócate en lo que te otorga resultados. Así reuní todas mis energías para intentarlo nuevamente, y esta vez sí lo iba a lograr. Así que me enfoqué 100% en mi método y finalmente pude aprender chino. No solo eso, también con cada idioma que iba aprendiendo, iba perfeccionando mi método. Por eso aprendí francés
utilizando el mismo método y en solo 6 meses, en solo 5 meses, la clé d'utiliser la bonne méthode. Para perfeccionarlo, tuve que dar mayor estructura al método para no perder tiempo con las actividades de bajo impacto que me alejaban de mi objetivo principal, que era comunicarme fluidamente en un idioma u otro. Y todos los idiomas tienen algunas dificultades que pueden entramparte. En este sentido, el ruso también puede ser muy complicado si no usas el método correcto. Si quieres aprender todas las reglas de la gramática, vas a tardar muchos años. Y si esperas saberlo todo para empezar a hablar, te vas a demorar mucho y eso te impedirá hablar fluidamente. ¿De qué te sirve saber todas las reglas gramaticales de memoria? Solamente te serviría para convertirte en un profesor universitario, en el caso que esa fuera tu meta, pero para nada más. Pero la mayoría de las personas lo que queremos es viajar, conocer culturas nuevas, gente nueva, poder entender acerca de qué están hablando estos rusos. Y si ese es tu sueño, yo estoy aquí para poder ayudarte a entrar a este mundo nuevo. Porque si estás aquí es porque te interesa aprender ruso. Pero lo importante es que si no usas el método adecuado, te puede pasar lo mismo que a mí. Sí, me sucedió con el inglés y estar años dando vueltas sin lograr ningún resultado. La verdad es que quiero que el proceso de aprendizaje sea lo más fácil posible para ti, para que no tengas que pasar por lo que pasé yo cuando aprendí inglés, que no me gustó en absoluto. Eso lo podrás lograr porque mi método no solo te enseña el lenguaje, sino que te enseña a pensar en ruso. Déjame explicarte cómo funciona esto. Si me preguntas, ¿cómo traduces esto? Yo no lo traduzco palabra por palabra, sino que probablemente diría alguna otra cosa que suene más natural en español, porque realizar una traducción directa del ruso al español no siempre tiene sentido. Y dado mi nivel de experiencia, mi mente ya está calibrada para pensar en español. Así que voy a contestar como una nativa, ¿cómo le dirías tú? ¿Y cómo puedo hacer eso? Porque aprendí de ellos, de ustedes, porque sé cómo piensan y también sé que si copio la manera que ellos están hablando, yo estoy hablando el idioma real. Y así mi mente se va adaptando a la manera de pensar como los nativos. Y eso de hablar correctamente con los nativos es tan importante. A veces cometo errores gramaticales, ¿sí? En la redacción de mis historias de Instagram. A veces puedo no saber cómo decir una u otra palabra, puedo confundir el por qué y por qué, pero la verdad no lo necesito. No necesito saber todas las palabras del mundo. Si no me crees, fíjate que ni siquiera tú te sabes todas las palabras de tu propio idioma. Son decenas de miles y si hablas con alguien de otra profesión, te vas a dar cuenta. ¿Alguna vez has escuchado cómo hablan los abogados entre ellos o los doctores? Si no tienes esta profesión y escuchas a estos profesionales hablar entre ellos, es muy difícil entenderles porque no conoces las palabras que ellos usan en su día a día. Es más, nadie se sabe todas las palabras de su propio idioma, aunque la cantidad mínima de palabras que necesitas saber para tener una comunicación funcional son como 3 o 4 mil palabras. Son muy pocas en realidad. Y la verdad es que muchas personas quieren aprender ruso y piensan que es muy difícil, que van a estar años aprendiendo y por eso se desmotivan y finalmente nunca toman acción. Y es verdad que aprender cualquier idioma con un método equivocado puede ser muy complicado, pero quiero que para ti no sea así. ¿Vale la pena aprender un idioma? Un estudio de la Universidad de Edimburgo demostró que aprender un segundo idioma retrasa el envejecimiento del cerebro, aumenta la capacidad cognitiva, incluso si se aprende durante la adultez. Realmente me ha gustado mucho el estudio de idiomas, también he tenido la oportunidad de viajar a diferentes partes del mundo y me ha servido mucho, ¿no? Y bueno, ahorita el ruso ha sido el último idioma que empecé a estudiar y ha sido el que más me ha gustado, ¿no? La verdad es que... Sí, la verdad es que ha sido muy interesante, sobre todo porque utiliza otro alfabeto, ¿no? Y eso de por sí a mí de entrada me llamaba mucho la atención, siempre me ha llamado la atención. En el ámbito profesional, Rusia ofrece miles de oportunidades que pocos conocen porque simplemente no manejan el idioma. Según los datos de Salary Explorer, el salario promedio en Moscú son $1,740, por ejemplo. Mucho más alto que en la mayoría de las ciudades de Latinoamérica. Por ejemplo, en la Ciudad de México es solo de $1,622. Considera que si además hablas español, puedes encontrar un trabajo que te pague mucho más que eso. Aquí hay mucho trabajo, por lo que he visto. Hay mucho trabajo, pero el idioma es la barrera fundamental. Claro que pueden venir sin hablar, y empezar aquí vale la pena. Yo recomendaría venir y intentarlo. Bueno, yo he aplicado muchos trabajos y tan solo por el hecho de hablar 2 idiomas, ya trabajo de un montón, porque aquí busca mucha gente que habla español.
Bueno, o sea, cualquier extranjero que venga aquí que quiera buscar trabajo lo encuentra. También en Rusia hay un alto nivel de vida, principalmente debido a la alta seguridad y a los bajos costos que encontramos en Rusia. Según Numbeo, el índice de calidad de vida en Moscú es de 105, mucho más alto que en otras capitales latinoamericanas. Por ejemplo, en Buenos Aires es solo de 94, en Santiago solo 102. Además, hay millones de oportunidades en el ámbito personal si eres soltero. Según las Naciones Unidas, en Rusia por cada 100 mujeres hay solo 86, 87 hombres. Muchas mujeres están solteras hoy en día buscando pareja. También hay oportunidades de generar negocios porque según Forbes, los multimillonarios más ricos de Europa están en Rusia. Estas solo son algunas de oportunidades que te pueden esperar en Rusia, pero solo podrás aprovecharlas si hablas ruso con fluidez. Y por eso ahora te quiero mostrar los 3 errores que debes evitar si quieres hablar ruso con confianza y fluidez en 6 meses. Y estas son las cosas que, en el caso si les estés haciendo, pueden perjudicar muchísimo tu proceso de aprendizaje. Y yo no quiero que pierdas tu tiempo. Y más importante que eso, para que no pierdas la motivación pensando que el problema eres tú, que eres incapaz de aprender ruso. Presta mucha atención a estos errores, ¿ok? Pon especial cuidado para confirmar que no estés cometiendo ninguno de ellos. Error número 1, estudiar utilizando aplicaciones de celular. Antes de que desinstales todas las aplicaciones de tu celular, déjame explicarte a lo que me refiero. Las personas que se acostumbran a estudiar solamente utilizando aplicaciones de celular están teniendo una experiencia de aprendizaje demasiado pasiva. Es perfectamente posible que estas personas gasten decenas de horas utilizando estas aplicaciones sin interactuar nunca con un ser humano de verdad. Otro ejemplo de personas que tienen una experiencia de aprendizaje demasiado pasiva son quienes pasan horas estudiando solo en sus escritorios, llenando cuadernos, realizando ejercicios y memorizando miles de palabras sin saber qué hacer después con toda esta información. Estudiar solo puede retrasar enormemente tu proceso de aprendizaje, que yo lo hice con el chino. Tengo un amigo que todo el año de Patfak se sentó en el cuarto, encerrado, a leer, a estudiar, y cuando él nunca habló con nadie. Cuando llegó la hora de hablar, él era muy tímido, no hablaba con nadie, hablaba muy mal y todo estaba en su cabeza. Yo en cambio, así pues me dediqué a salir más, hablaba sin gramática un poco y ya con el tiempo lo aprendí. Coleccionar contenidos en ruso no te va a llevar a ninguna parte. Necesitas ejercitar tu ruso en el día a día, traer el idioma ruso a tu vida cotidiana. Y existe un paso a paso para que puedas realizar esto fácilmente. Pero antes de mostrarte el paso a paso, quiero mostrarte una pirámide que un gran psiquiatra estadounidense llamado William Glasser desarrolló. Él era un gran estudioso de la mente humana y del comportamiento, y en sus estudios descubrió lo siguiente. Cuando una persona lee un documento, un artículo, esta persona solo es capaz de asimilar el 10% de la información. Cuando una persona escucha el mismo mensaje, es capaz de asimilar el 20% de él. Cuando la persona observa la situación, es capaz de asimilar el 30%. Y si combinamos la observación junto con escuchar, el porcentaje sube al 50%. Ahora, lo más interesante, cuando una persona conversa, pregunta, debate, intercambia ideas, o sea, cuando la persona tiene una aproximación activa al aprendizaje, puede lograr retener hasta un 70% de la información. ¿Por qué sube tanto el porcentaje? La respuesta es porque conversar, debatir, preguntar, intercambiar ideas son acciones y estas acciones profundizan tu aprendizaje. Puedes utilizar aplicaciones o cuadernos como un apoyo, pero debes comprender que jamás reemplazarán un estudio activo del idioma. Pero Katia, para comenzar a conversar, hay que pronunciar el ruso. Y muchas personas piensan que pronunciar el ruso es difícil para un hispanohablante. Si tú crees eso, déjame aclararlo de inmediato. Si bien el ruso y el español tienen alfabetos distintos, la verdad es que el ruso y el español comparten muchos sonidos. Solo hay como 8 que son distintos, hay 23 que son prácticamente iguales. Por ejemplo, para los franceses o los ingleses, pronunciar una R en una palabra como carro es realmente difícil porque no tiene este sonido de su idioma. Pueden pasar años estudiando, la mayoría nunca lograrán hacerlo bien. Por esto muchos angloparlantes, francófonos, personas de otros países dispersan el rumor de que el ruso es difícil de pronunciar. Porque sí, para ellos lo es, pero no para nosotros. Porque afortunadamente
Tanto en español como en ruso ya tenemos este sonido R fuerte, por ejemplo. Los sonidos del ruso son casi todos naturales para los hispanohablantes y pronunciar los demás sonidos es realmente fácil. Por ejemplo, en ruso también tenemos una letra que se llama R, una letra así, y quieren saber cómo se pronuncia. Es la misma manera como en la que un argentino o uruguayo pronunciaría la palabra toalla, o sea, toalla. ¿Ves que es fácil? Si eres argentino o uruguayo ya sabes cómo pronunciar esta letra perfectamente. Y si no, imagina que hablas como argentino, estás listo. Hay pequeños tips como este que te mostrarán que pronunciar el ruso es realmente fácil si hablas español. La pronunciación definitivamente, sí cambia mucho de un idioma a otro, cómo son los acentos y cómo es la pronunciación, pero pues todo requiere de práctica siempre. Ahora, algunos de ustedes quizá estén pensando que el alfabeto cirílico sí es difícil de entender. Esta es una de las características del ruso que espantan a muchas personas. Y si tú crees esto, déjame explicártelo. Cada letra en cirílico corresponde a un sonido, tal como lo conversamos. La mayoría de estos sonidos están en español de todas maneras. Piénsalo así, es una forma diferente de escribir las letras que ya conoces. Déjame mostrarte algunos ejemplos acá. En el caso de la palabra mamá, se escribe igual, tanto en el alfabeto latino como en el cirílico. Pero la palabra papá es la letra P, que en cirílico se escribe distinto. La P es como un arco de fútbol. Lo mismo con la letra D en cirílico, que se parece a una chimenea. En fin, es muy fácil recordar. Puedes darte cuenta que puedes escribir en ruso, en el alfabeto latino, tanto como el español en cirílico. No es difícil, solo debes saber cuáles letras combinan con qué sonido. Por cierto, dado no se dice así en ruso, es solo para mostrarte que sí se puede escribir esta palabra del español en cirílico fácilmente. La verdad no fue tan difícil. De todas las cosas del ruso, manejarse con el dialecto, con la escritura, fue lo más fácil. Porque finalmente lo único que vas aprendiendo son distintos símbolos y qué significan esos símbolos. Y si tienes un manejo más o menos constante con el lenguaje, vas comparando palabras con los símbolos que estás leyendo, revisando los sonidos particulares de cada una de las cosas, no te cuesta tanto adaptarte. De hecho, yo creo que aprendí a leerlo sin entender lo que estaba leyendo, mucho más rápido de lo que aprendí, digamos, a todo lo que era el contexto real del lenguaje. Ahora que tenemos esto claro, vamos con el segundo error. El segundo error es querer dominar todas las reglas gramaticales antes de ponerlas en práctica. Hay personas que se pasan la vida entera estudiando para dominar alguna cosa antes de tomar acción. Pero con el gráfico que te mostré recién, seguramente te diste cuenta de la importancia de la interacción para lograr aprender y memorizar los contenidos nuevos. Por eso es un gran error pensar que primero necesitas aprender para recién después de eso comenzar a hablar. No vas a aprender ruso si cuando comienzas a estudiar te enfocas demasiado en aprenderte las reglas gramaticales o listas enormes de vocabulario, tratar de aprender, no sé, muchas palabras completamente fuera del contexto. O incluso si gastas horas practicando tu pronunciación antes de comenzar a hablar. ¿Cuál es el sentido de aprenderse todas las reglas gramaticales si no puedes comunicarte bien? La verdad no tiene mucho sentido, ¿no? Y antes de todo eso viene la comunicación, que es el punto principal del aprendizaje de un idioma. Es por eso que quieres aprender a hablar en ruso, para comunicarte. Y lo que necesitas para eso es un paso a paso organizado, de manera que vayas aprendiendo contenidos nuevos y usándolos activamente. Es solo así que de hecho vas a memorizar aquello que estás aprendiendo y vas a acelerar tu proceso de aprendizaje y llegar mucho más lejos en tu dominio del idioma. Si no hicieras eso, al final eso se va convirtiendo en una bola de nieve porque con cada contenido nuevo te vas olvidando del anterior, ¿sí? Eso genera mucha frustración, lo que hace que pierdas motivación y que desistas de perseguir tus sueños. El error número 3 es usar el traductor automático. Muchas personas dicen, bueno, ¿para qué voy a aprender ruso si puedo usar el traductor? Pero todos hemos visto memes de personas que cometieron errores por utilizar herramientas tales como el traductor de Google. Y aún peor, lo que muchos no saben es que cuando las traducciones son del español al ruso o viceversa, el número de errores que realiza el traductor se eleva al cuadrado. Esto es porque el motor de la mayoría de los traductores funciona de la siguiente manera. Tú escribes tu mensaje en español, el sistema lo traduce al inglés y luego al ruso. Eso significa que en general
hay una parte del mensaje que se traduce correctamente del español al ruso, una parte que se traduce bien del español al inglés, pero que tiene algún error en la traducción del inglés al ruso. Y otra parte que tiene un error del español al inglés, pero ese error se traduce correctamente al ruso. Y finalmente una parte que se traduce con errores del español al inglés, y eso se vuelve a traducir mal del inglés al ruso. Si esto sucede, en gran parte del mensaje la traducción puede terminar siendo cualquier cosa. Los traductores pueden ser un gran apoyo en momentos de emergencia, pero tienen grandes desventajas también. Eres dependiente de una conexión a internet para poder utilizarlos. Si estás viajando, puede ser que no tengas una disponible todo el tiempo. Además, si alguien te dice algo repentinamente y no tienes el traductor preparado, no sabrás qué te dijeron. Y lo peor es que utilizarlos para aprender un idioma puede torpedear tu proceso de aprendizaje. ¿Y por qué sucede esto? El gran problema es que los traductores carecen de algo muy importante, que es el contexto cultural del mensaje. Y sin el contexto cultural es imposible tener una comunicación eficaz. Imagínate cómo sería para un ruso tratando de entender lo que significa la palabra taco. Podría referirse a una sabrosa comida mexicana, un calzado femenino o tal vez a un atochamiento vehicular. Es imposible saber cuál es la definición correcta si no tienes el contexto, por lo que el traductor podría tirarte cualquier alternativa. Lo mismo sucede en ruso con palabras como blin, que puede referirse a un rico panqueque, o también puede ser una expresión de sorpresa como cáspita o diantres. Por eso, tanta gente estudia por años y años ruso, pero a la hora de hablar no logran comunicarse eficazmente. Necesitas recordar que un idioma es una herramienta de comunicación y la comunicación es un conjunto formado por el lenguaje verbal, lenguaje corporal y códigos culturales. Cada idioma está moldeado por esos códigos. Mira, por ejemplo, lo que dice el políglota griego Ioannis Economou, que habla más de 32 idiomas, que el secreto para dominar un idioma es apasionarse por la cultura del país y enfrentar el dominio del idioma como un puente para acercarse a las personas. Es una frase muy bonita, pero ¿qué significa apasionarse por la cultura de un país? Significa aumentar tus referencias culturales con canciones, películas, series o libros. Pero también significa entender que Rusia es un país con mucha historia. En Rusia se han vivido situaciones muy diferentes a las que han vivido otros países. En Rusia han habido guerras, desastres naturales y otros eventos que han marcado la vida de las personas. Eso hace que existan diferencias en las costumbres de los rusos, que moldean su lenguaje, su forma de ser y de comunicarse entre ellos, entre nosotros. Y todo eso es importante para que puedas comunicarte con confianza y naturalidad. Bueno, ahora ya sabes lo que no hay que hacer para dominar el idioma ruso en solo 6 meses. Hoy diste el primer paso en dirección correcta. Descubriste cuáles son los errores que mucha gente comete a la hora de aprender ruso o cualquier otro idioma. Para que todo te quede mucho más claro, en el próximo vídeo te voy a explicar cuál es la manera correcta de estudiar para que comiences a pensar en ruso. Vamos a ver cómo entender rápidamente una historia en ruso. También veremos cómo averiguar el contexto de una conversación aunque no te sepas todas las palabras. Veremos los principales puntos que debes tener en cuenta a la hora de aprender ruso, cómo comunicarte adecuadamente con alguien que no conoces y cómo acelerar tu aprendizaje. Pero antes de llevarte al mundo del idioma ruso acelerado, quiero pedirte un favor, que vayas a la comunidad de Facebook y que me cuentes si has cometido alguno de estos errores anteriormente, o si has tenido alguna otra dificultad que te impide aprender ruso, utilizando el hashtag #MiDificultad. Adicionalmente, puedes dejarme tu comentario sobre qué te pareció esta primera clase haciendo clic en el botón de abajo y contándome qué fue lo que más te gustó o si hubo algo que echaste de menos. Toda la comunidad está llena de futuros rusoparlantes que están intercambiando ideas y yo estoy intentando responder personalmente la máxima cantidad de preguntas que puedo. Así que puedes comentar, porque te prometo que voy a leer todos los comentarios e intentaré responderlos todos. Además, ten en cuenta que algunas de las preguntas serán respondidas en los vídeos que vienen a continuación de la Semana de Ruso Acelerado. Voy a publicar todo lo que está sucediendo en la Semana de Ruso Acelerado en el grupo de Facebook y por WhatsApp, adicionalmente a los correos que te enviaré, para que no te vayas a perder de nada y te quedes tranquilo. En la próxima clase comenzaremos a pensar en ruso. До свидания. Te veo el día miércoles en nuestra segunda clase. El aprendizaje de idiomas es una inversión personal, es una inversión en conocimiento. El aprender un idioma le aumenta la inteligencia,
uno socializa con personas que piensan distinto, le permite discutir temas complejos con personas que tienen una cultura totalmente distinta a la que uno tiene. Entonces eso implica un enriquecimiento enorme a manera personal. A mí por lo menos así es como lo veo yo. Además de, por supuesto, las oportunidades laborales que puede tener, las oportunidades educacionales que puede tener, el intercambio de estudiantes, hay muchas más posibilidades, eso en internet está más que claro. Eso por lo menos es, de mi parte, el beneficio que yo puedo obtener con el ruso.